Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Impacto BTV. Celar, quédese con nosotros, le tenemos todo lo que ha sucedido en el país y también en el ámbito internacional. Y por otro lado, también la Policía Nacional detuvo en flagrancia a un pastor evangélico de 58 años en la aldea Aguablanca Sur, El Progreso Lloro, por intentar agredir sexualmente a un menor de 12 años. El detenido dirigía una iglesia evangélica en la zona. De acuerdo con el expediente preliminar, el padrastro de la víctima sorprendió al menor dentro de la residencia del pastor e intervino de inmediato, impidiendo que la agresión continuara. Tras el descubrimiento, el sospechoso intentó silenciar el hecho. Primero ofreció una pequeña suma de dinero al menor y después ofreció 20,000 empiras al padrastro para que no procediera legalmente. La familia, por supuesto, ha rechazado este intento de soborno y presentó la denuncia formal. Los agentes policiales y los de la Dirección Policial de Investigaciones se desplazaron a la colonia Plan de Vivienda y capturaron al presunto agresor. Con autorización judicial, tras las autoridades, pues allanaron su vivienda, donde aseguraron evidencia vinculante hallaron una evidencia vinculante para la investigación en curso, como un bote azul que contenía lubricante. Vea usted, ya ni de los pastores se puede confiar, así que usted lo que tiene que hacer como padre de familia sin duda es ser muy vigilante de sus hijos, no confiar en absolutamente nadie, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ni de su propia familia en los tiempos que estamos viviendo últimamente. Usted, su hijo, tiene que estar pendiente siempre las 24 horas del día y bueno, hacer lo correspondiente también. Usted no tenga miedo a denunciar, que por supuesto deben pagar las personas que cometen este tipo de hechos tan lamentables y aparte condenables en nuestro país. Continúo con las malas noticias. Escuche, una niña de apenas 3 años de edad ha fallecido en Olancho supuestamente por haber manipulado un arma de fuego, la cual fue disparada. El caso se encuentra en investigación por parte de la Policía Nacional y, según otros testigos, fue el padre de la menor de edad quien habría disparado. Cristi Solís, una niña de apenas 3 años, murió en circunstancias que hoy mantienen a las autoridades frente a un caso lleno de contradicciones. La primera versión indica que la pequeña habría manipulado un arma de fuego y el disparo se produjo accidentalmente. Sin embargo, otras versiones indican que fue su propio padre quien habría detonado el arma. El cuerpo de la pequeña ya se encuentra en medicina forense para la respectiva autopsia y determinar lo ocurrido. Los resultados serán entregados a las autoridades que los han requerido, en este caso la Fiscalía. Y aprovechando también que ha hecho presencia la madre de la pequeña aquí en la capital, pues se ha coordinado lo pertinente con la Fiscalía de turno para hacer la evaluación clínica forense también de la madre, considerando que presenta una herida por arma de fuego y que ella, según sus propios relatos, pues se dio en las mismas circunstancias en donde pereció la pequeña. Autoridades de la Policía Nacional aseguran que el caso continúa en investigación para definir si se trató de un accidente o un hecho negligente, ya que también la madre de Cristi presentaba una herida de bala y se analizará su relación con el hecho. Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, asignó equipo multidisciplinario del Departamento de Delitos contra la Vida para que se aboquen al lugar de los hechos y hacer lo que es el levantamiento, pericia y medios probatorios para que puedan deducir responsabilidad a la persona o si hubo mano criminal o fue en realidad que esta niña manipuló esta arma. Sin embargo, según el criminólogo Javier Sandoval, los elementos encontrados en la escena descartan que la niña haya manipulado el arma, pero que los resultados de la autopsia serán fundamentales para determinar lo ocurrido. El primer paso no es ir a investigar o hacer simples pesquisas. El primer elemento acá es el dictamen forense, porque este dictamen va a determinar si la niña tuvo acceso al arma o realmente fue un accidente o cómo la alcanzó, y lógicamente nadie va a querer que un hijo o que un pariente o un niño pues tenga que perecer en una situación de estas. Probablemente haya sido una riña, probablemente haya sido, pues, ¿qué podemos decir? Un extraño, la misma madre, el padre, pero lo menos probable es que haya sido la niña misma la que provocó su muerte. En medio del dolor, la madre de Cristi recibe atención médica
en el Hospital Escuela para reclamar el cuerpo de su hija en medicina forense. En cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bien, continuamos con las informaciones y en el ámbito político, por supuesto, le vamos a conocer también a ustedes las reacciones que han existido, por supuesto, en torno a lo que ha sucedido con esta sesión de la OEA. Por supuesto, han habido pues algunas opiniones, como el caso de Gerardo Torres, quien es el vicecanciller de Honduras, donde asegura intervenciones OEA sobre las elecciones en Honduras. Agradecemos el respaldo de la OEA y la no intervención en asuntos internos. La mayoría de los países se manifestó respaldando a la institucionalidad y a la voluntad del pueblo de Honduras. Es lo que ha dicho el señor Gerardo Torres, quien es el vicecanciller de Honduras. Por supuesto, también le vamos a mostrar cuáles han sido los países que han dicho que se debe respetar esta institucionalidad. En el caso Argentina, pues se manifestó que dijo no a esta intromisión, o que no se debía mantener al margen, sino todo lo contrario, estar muy vigilantes de este proceso electoral en Honduras, porque pues por supuesto han habido muchas denuncias en este caso debido al proceso electoral. Estados Unidos pues sí ha dicho, pese a la intervención que ha tenido, que se respete esta institucionalidad. Y asimismo Paraguay, Panamá, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Perú, Belice, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Canadá, Guatemala, México y Ecuador, Chile. Estos han sido los países según lo que publicó el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Esa ha sido la manifestación precisamente que ha tenido a través de sus redes sociales en su cuenta en X. Asimismo, también vemos al ex canciller de la República, el señor Eduardo Enrique Reina, quien ha dicho a través de su cuenta en X: bueno, concluye el Consejo Permanente Extraordinario. Los llorones del bipartidismo tampoco lograron engañar a los Estados miembros de la OEA. No hubo circo más que los llamados normales al respeto a las instituciones, leyes, autodeterminación y soberanía de Honduras, a elecciones libres, confiables, pacíficas y ciertas, no más fraudes ni golpes, a votar masivamente. Es lo que ha dicho el ex canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y estamos en la cuenta regresiva. Los hondureños saldrán a las urnas para ejercer el sufragio y elegir al nuevo presidente o presidenta del país. Ellos aseguran que defenderán su voto y serán los mayores garantes de la transparencia y la democracia en este proceso. En menos de 5 días, más de 6.5 millones de hondureños serán los encargados de decidir quién tomará el mando del país a través del voto en las urnas. A lo largo de estos meses, la población ha sido expectante de los múltiples debates y cuestionamientos de quienes, a través de sus propuestas, pretenden llegar al poder. A viva voz del pueblo hondureño, aseguran defenderán el voto, ya que en sus manos tendrán la última palabra. Esperando el día llegado y hacer las cosas por el lado que crea uno conveniente, ¿verdad? Porque la política así es. Y uno de pobre, pues, tiene que hacer cosas. Es un día muy especial el domingo, que es un deber ciudadano ir a votar. Sí, claro.
y estar preparado y votar con el candidato de que uno les sea conveniente. Mejor candidato y votando por ese, sin sectarismo, sin la política, que es la política es una ciencia maravillosa, sin injerencia de tanto políticos que ni tienen un plan de trabajo. Los ojos del mundo se posan sobre Honduras, cuestionan analistas quienes aseguran la única brecha que los divide es la decisión final de los indecisos, quienes marcarán la tendencia y donde los jóvenes jugarán un rol predominante en el sufragio. 7 años, pero de esos que sí técnicamente podrían ir a votar, más o menos un 70% está dentro de esa posibilidad. Y luego esa generación Z va a dividir su voto entre ese candidato natural, el candidato que les está llamando la atención y quizás una candidata que todavía no ha conectado fuertemente con ellos. ¿Cuál es el tema acá? De los dos candidatos que están teniendo mayor comunicación con los jóvenes, reitero, hay uno que es el candidato natural, pero no les está hablando como ellos quisieran de manera particular. Desde el Poder Judicial piden que la voluntad ciudadana expresada en las urnas sea respetada, donde la transparencia, el respeto y la no violencia sea la protagonista en la próxima fiesta cívica que vivirá el país. Sobre todo en materia electoral, pues nuestra única participación es poder ofrecer nuestro voto el día de las elecciones. Obviamente, como Poder Judicial estamos siempre pendientes de lo que ocurre a nivel de todo el país y nosotros esperamos como Poder Judicial que las elecciones se desarrollen de manera tranquila, de manera armoniosa y que al final pues se respete la voluntad popular expresada en las urnas y por eso creemos que debemos todos estar certeros de que vamos a tener un proceso electoral limpio, transparente. 4 candidatos presidenciales y más de un centenar de aspirantes de elección popular estarán bajo el amparo de una sola decisión este 30 de noviembre. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y por otro lado, tal como se lo adelantamos antes de la pausa, hubo una participación de más de 20 países miembros donde se realizó la sesión extraordinaria para poder considerar los acontecimientos en Honduras en víspera de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre. La OEA ha pedido elecciones libres de injerencia política y también el respeto a la voluntad popular. Sin embargo, varios países también han cuestionado la representación del consejero Marlon Ochoa y el magistrado Mario Morazán. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos reunió a los Estados miembros para analizar la situación electoral de Honduras. El consejero Marlon Ochoa, en su participación, expuso el supuesto intento de la oposición en querer entorpecer las elecciones generales y pidió a la OEA ser observadores del proceso. La denuncia de la conspiración, la entrega de los audios al Ministerio Público y la apertura del proceso a la observación nacional e internacional son decisiones dirigidas a proteger el proceso electoral y a mantener informada a la comunidad internacional. Concluyo formulando un llamado respetuoso a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Honduras solicita acompañamiento y observación, no para sustituir la voluntad soberana del pueblo hondureño, sino para respaldar el derecho a nuestra ciudadanía a votar en paz y a que su decisión sea respetada. Aún con todos los cuestionamientos, el magistrado Mario Morazán estuvo en la sesión en Washington, donde expuso una serie de irregularidades atribuidas al presidente del Tribunal de Justicia Electoral, incluyendo convocatorias anticipadas, actuaciones de oficio sin respaldo legal y decisiones tomadas sin el quórum. La ley orgánica y procesal electoral en su artículo 35 establece en forma absolutamente clara que el quórum de magistrados del pleno de magistrados es de 3, que pueden ser 3 propietarios o 2 propietarios y un suplente. No obstante, a partir de este día, ellos dispusieron que podían sesionar únicamente 2 magistrados y tomar decisiones. El artículo 33, párrafo 2, establece que las decisiones del Tribunal de Justicia Electoral se adoptan por pleno de magistrados. En esta sesión, el embajador de Argentina arremetió contra la delegación hondureña, lanzando críticas directas a Marlon Ochoa, a quien describió como famoso por sacarse un autorretrato, festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembro.
Además, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos llamó a los hondureños a acudir a las urnas, subrayando que la participación ciudadana es clave para el futuro democrático del país. Con todo respeto a la decisión soberana de mis colegas de Honduras, me permito decir que quizás hubiera sido más apropiado, a los fines de contar con más elementos de juicio de la situación, haber convocado para representar a la institucionalidad electoral independiente en Honduras al presidente del Tribunal de Justicia Electoral o a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que a una persona que resulta tristemente famoso por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembro de esta organización. Al pueblo de Honduras les dejo con este mensaje. Les escuchamos y estamos con ustedes. Salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de su país y del hemisferio. Desde el punto de vista de algunos analistas, lo ocurrido fue una bofetada diplomática, señalando que quedó en evidencia que el gobierno hondureño proyecta apoyo hacia un solo partido y que las explicaciones presentadas ante la OEA terminaron generando el efecto contrario al que buscaban. Fueron por lana y salieron trasquilados, y que realmente al mandar esa delegación y no mandar a los presidentes de cada organismo, evidenciaron lo que se está diciendo aquí en Honduras que está pasando, que el gobierno solo apoya a un partido. Así que ahí quedó claro y evidenciado cómo estamos. También vemos otra cosa, que lo que pasa aquí en Honduras ha trascendido a nivel internacional y que hay una preocupación de lo que puede pasar en las elecciones y hay una preocupación por la democracia de nuestro país. En medio de estas críticas cruzadas, el debate en la OEA dejó más dudas que certezas sobre la posición del gobierno hondureño y elevó la presión internacional de cara a las próximas elecciones. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y siempre en el tema, diversos sectores de la sociedad han reaccionado también en desacuerdo con la postura presentada por parte de la delegación de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, luego que las autoridades aseguraran que el país se encuentra en condiciones para poder celebrar elecciones generales con normalidad y estabilidad. Estimoso, ¿verdad? Porque el gobierno ha tomado esta decisión de enviar a los dos representantes propiamente dicho de su partido, ¿verdad? Y yo creo que, como decimos los hondureños, la vuelta no le salió como querían ellos, sino que al contrario. Pero como le digo, esto es bueno, ¿verdad? Porque queda evidenciado y poco a poco se van quitando las máscaras, ¿verdad? Y va quedando evidenciado quiénes son los que están entorpeciendo el proceso electoral, ¿verdad? Porque una cosa es un discurso, una cosa es decir, ¿verdad? Que esto y lo otro, pero la otra cosa son los actos. Recordemos, ¿verdad?, que la Organización de los Estados Americanos es un organismo hemisférico cuya médula ósea o su misión es promover la democracia, la paz y el diálogo, los derechos humanos. Y por eso para ellos es tan importante los procesos democráticos como las elecciones. Y por eso, ante la multicrisis que estamos viviendo, han solicitado este espacio para, más que un espacio deliberativo, es un espacio informativo, porque ellos tienen una misión de observación electoral. Por otra parte, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los partidos políticos y candidatos ha informado que solamente el 51% de los sujetos obligados se han acreditado para poder participar en las elecciones generales de este 2025. En este momento, de los 1.135 candidatos, únicamente 1.091. De los 2.135, 1.091 han rendido cuentas ante la unidad. Esto es un número muy bajo. Refleja una rendición de cuentas de únicamente el 51% de la totalidad de candidatos. En palabras sencillas, si usted agarra una papeleta de cualquier nivel electivo, únicamente la mitad de esos candidatos está justificando de dónde obtiene los recursos para su contienda electoral. Esto lo damos a conocer semanalmente en los comunicados que damos al pueblo hondureño para que sepan el comportamiento de los 5 partidos políticos, sus candidatos, para que en este periodo del silencio electoral pues les sirva como insumo al momento de decidir.
Mientras tanto, con el proceso de distribución superando más de la mitad del país, las autoridades aseguran que 13 departamentos ya fueron abastecidos con el material electoral, garantizando el desarrollo oportuno de las elecciones generales. Sentido, podemos informar al pueblo hondureño que las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, ha enviado ya el respectivo material electoral a 13 departamentos del país. El material está ya en los centros de acopio departamentales de Atlántida, Ocotepeque, Colón, Lloro, Copán, Lempira, Intibucá, Cortés, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Olancho, Choluteca y Valle. El material está debidamente resguardado por parte del personal de las Fuerzas Armadas, como lo manda. Hacemos la primera pausa comercial, pero al volver le comentamos que 12 hondureños han fallecido a causa de la violencia política en el 2025. Ya volvemos con más. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar a esta hora. Por supuesto, siempre recordándoles que usted debe seguirse informando con Impacto BTV a través de nuestras plataformas digitales. Usted nos encuentra en Facebook, Instagram y también en TikTok como BTV Somos Todos Honduras. Ahí usted se va a estar enterando de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Seguimos con las informaciones y la violencia política que se vive en el país. Ya ha cobrado la vida de 12 hondureños en lo que va de este 2025, según los datos que maneja el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Después del golpe de Estado en el 2009, Honduras ha vivido en una constante crisis política, donde malos políticos han dividido a la familia catracha para poder alcanzar sus propios intereses. La violencia política en el país en este año ya se ha cobrado la vida de 12 personas. El registro hasta octubre es de 12 víctimas de homicidio relacionadas a violencia política. Sin embargo, en noviembre se han presentado algunas situaciones que estamos verificando para hacer un cierre de mes y darle información mucho más actualizada a la población hondureña. Porque cada familia pues va a pasar una Navidad sin sus seres queridos, ¿no? Con uno que fuese, realmente lamentaríamos esta situación. Sin embargo, también hay que destacar que el número de víctimas de homicidio en este proceso electoral ha sido sustancialmente menor que en otros procesos electorales. Los analistas en la materia política le recomiendan a los hondureños no dejarse manipular por los políticos y no ser un mártir de los malos dirigentes que generan violencia. Hemos visto unas campañas muy positivas en este proceso electoral. Hemos visto campañas que tratan de dar la diferencia, de hacer una alternativa, campañas que no polarizan, campañas que no atacan. Y yo creo que ese tipo de campañas más bien a esos candidatos les va a ir mejor que a los que polarizan y buscan miedo, ¿no? No vale la pena ser mártir de nadie en este momento. Usted tiene que pensar en uno mismo y en la familia. Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa les pide a los hondureños no caer en la trampa de los políticos, ya que la violencia, al final, solo beneficia al mismo político. El odio y la división al único que le beneficia es al político. Los hondureños queremos paz, queremos estabilidad, queremos un mejor futuro y eso no lo vamos a lograr peleándonos con nuestros hermanos hondureños, viendo para atrás y recontando qué fue lo malo que hizo uno o el otro. Tenemos que ver hacia adelante, buscar cómo crear futuro y mejorar lo que tanto necesitamos. Según los datos del Observatorio de la Violencia del Alma Mater, la mayor parte de las personas asesinadas por la violencia política buscaban un cargo de elección popular y los departamentos con más letalidad son Atlántida, Colón y Lloro. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Dorón. Además, la Conferencia Episcopal de Honduras ha reforzado las jornadas de oración y reflexión con miras a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. El objetivo es acompañar este proceso cívico con un clima de calma y promover que el proceso se desarrolle sin contratiempos.
desde hoy entremos en oración, orando por Honduras, por los políticos, los candidatos y también por toda la gente que va a votar. Que el Señor también les ayude a discernir, ¿verdad? Si cada persona tiene su preferencia, cada persona va a discernir por quién voy a votar. Tenemos esta libertad de votar por su propia preferencia, pero que sea un voto bien pensado, un voto también inteligente, ¿verdad? Y un voto también que realmente va a ayudar para elegir los dirigentes para los próximos 4 años aquí en Honduras. Cristo, antes de escoger sus colaboradores, pasó toda la noche en oración y después del día siguiente él nombró sus colaboradores. Que nosotros también, igual que Jesús, dediquemos un tiempo a la oración. Cambiamos completamente el orden de las noticias. El ministro asesor de la Dirección de Gestiones de Resultados, Marcio Sierra, remarcó que Honduras sí accedió a los más de 200 millones de dólares no reembolsables luego de aprobar los 14 indicadores de los 22 que la cuenta del milenio evalúa. Eso contradice, por supuesto, la información que había trascendido en el país y donde se decía que se había reprobado. Según los analistas, incluso esos indicadores de corrupción y acceso a la información han debilitado esas valoraciones. Autoridades de gobierno salieron a desmentir la presunta reprobación en la cuenta del milenio y aseguraron que Honduras, luego de 16 años, ha logrado acceder a los más de 200 millones de dólares de estos fondos y que repuntó su evaluación en varios indicadores analizados. Poder anunciarle a la ciudadanía que Honduras ha sido seleccionada como por la Corporación de Desafío del Milenio como país elegible para un compacto para el año 2026. Muchos medios de comunicación escritos y de las redes sociales, también televisivos, han estado o estuvieron también pasando información que no se apega a la realidad, en la cual dijeron que Honduras había fallado en el programa de la cuenta del milenio. Sin embargo, economistas consideran que los indicadores evaluados han venido decayendo, lo que afecta el alcance de un mejor ranking entre los países de Latinoamérica, sobre todo en materia de corrupción. Si bien el año pasado se aprobaron 12 de 20 indicadores y este año se aprueban 14 de 20, lo cierto es que se reprueba, ¿verdad? Sobre todo con los indicadores relacionados con el tema de la gobernanza, ¿verdad? En ese tema de la gobernanza, la percepción de corrupción que existe todavía es un porcentaje alto y es el principal obstáculo que no nos deja acceder a estos recursos de aproximadamente 200 millones de dólares provenientes de la cuenta del milenio, ¿verdad? Y lo más lamentable de esto es que sea por indicadores como temas de corrupción en nuestro país. Las próximas personas que dirijan el rumbo, los que sean elegidos este 30 de noviembre, deben establecer un plan, una estrategia que permita ir combatiendo este tema de corrupción, porque no lo vamos a lograr de un día para otro, pero sí es necesario tener un plan que permita que a corto, mediano y largo plazo logremos que la corrupción en nuestro país no siga este rumbo que ha tenido todos estos últimos años. Y el vicepresidente del Congreso Nacional mencionó que en 14 puntos de los 22 que el gobierno de Estados Unidos evalúa por medio de la cuenta del milenio, Honduras y la presente administración han recuperado espacios de evaluación. Y como ha sido señalado, que después de prácticamente una década y media, Honduras vuelve a ser elegible para la cuenta del milenio. Esto es un logro muy importante, un logro que todos debemos de sentirnos satisfechos y que pone a Honduras en una condición muy favorable. Esperamos una rectificación honrosa con relación a los titulares que han aparecido.
Es así que estas autoridades han solicitado a los medios de comunicación y todas aquellas entidades que se habían pronunciado en este sentido de que Honduras había sido aplazada en la cuenta del milenio que rectifiquen, e incluso llegó a mencionar en la medida de lo posible que pidan disculpas al Estado de Honduras. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Mientras tanto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha dicho a través de su cuenta en X: hace 16 años, un golpe de Estado militar promovido por narcotraficantes que hoy cumplen condenas en los Estados Unidos le arrebató a Honduras la democracia, la credibilidad internacional y el acceso a la cuenta del milenio. Hoy, mi gobierno cumple y honra los principios que entonces fueron violentados, garantizando la libertad personal, la democracia, la rendición de cuentas, la reducción de la pobreza y disminución significativa de la violencia, así como el mayor crecimiento y estabilidad macroeconómica. Lo que el presidente Zelaya Mel defendió con dignidad, hoy lo recuperamos con la refundación que ya ha cambiado el rumbo de Honduras. Y con la misma convicción garantizamos para este 30 de noviembre unas elecciones libres, transparentes y depositadas en la confianza y la voluntad soberana del pueblo hondureño, es lo que ha dicho la presidenta Xiomara Castro a través de su cuenta en X. Retomamos las informaciones a esa hora y nos enlazamos rápidamente con José Luis Castellanos. Está en el Ministerio Público. José Luis, ¿qué está sucediendo? Han interpuesto una denuncia por parte de los miembros del Partido Liberal en contra de quién. Adelante con usted. Muy buenas noches, licenciado. En efecto, ubicado desde el Ministerio Público, a esta hora se lleva a cabo por parte de Iroska Elvira interponiendo una denuncia en contra de la candidata Rixi Moncada. Escuchamos de inmediato. Amenazaron incluso a mi diputado suplente con palos, como queda evidenciado en video. Esto no ocurre en una verdadera democracia. Las elecciones se tienen que desarrollar en forma pacífica y lastimosamente, como Partido Liberal, nos toca nuevamente el deber democrático de defender nuestro país, de defender los intereses de la patria, porque siempre en los peores momentos, en los momentos más oscuros, en las dictaduras militares, en las dictaduras donde se imponían presidentes, fuimos los liberales quienes defendimos al país y fueron los liberales quienes incluso pusieron los muertos en la calle, y una vez más somos los liberales quienes estamos defendiendo la democracia. Por eso venimos a denunciar a estas personas irresponsables. Diputada, pero Sí. Bueno, continuamos escuchando por parte de esta denuncia que están interponiendo este día en lo que es el Ministerio Público. Ramona Moncada, se llama la señora Rixi Ramona Moncada, que le dé gracias a sus padres que le pusieron ese nombre. Y quiero señalar que la señora Moncada se ha referido despectivamente a distintas mujeres, entre ellas Cosette López, y que sus declaraciones son irresponsables. Su apología del odio en contra del candidato Salvador Nasralla y de su familia se burla además de la forma honesta en la cual nuestro candidato presidencial se ha ganado la vida dignamente, no en el caso de ella, que se ha lucrado el Estado todos estos años y que además dejó 40 millones en un hotel sobre los cuales tienen que deducir responsabilidad penal, como lo establece el Código Penal, pero que claro, como es la consentida del señor José Manuel Zelaya Rosales y como claro es la consentida de la señora Xiomara Castro, la han protegido todos esos años. Bien, bueno, así lo desarrollado este día desde el Ministerio Público, licenciada, esta denuncia que ha interpuesto la congresista Iroska Elvira por los hechos sucedidos el pasado sábado, mientras se desarrollaba una caravana en un sector de la capital directamente contra la candidata de Libertad y Refundación, Rixi Moncada. Así lo sucedido desde este punto de la capital, licenciada, con usted. Gracias, José Luis, por esta información desde el Ministerio Público. Ahora bien, la exfiscal Francia Sofía Medina ha comparecido a través de Zoom en el juicio que enfrenta por el presunto desvío de más de 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras, un caso que se remonta en el año 2023.
Se están llevando a cabo ya las audiencias de debate en la causa del juicio oral y público contra Francia Sofía Medina Martínez, a quien se le supone responsable de varios ilícitos, de tal forma que en las audiencias de debate se van a introducir aproximadamente 90 medios probatorios, desde pruebas documentales, periciales, testificales. De las pruebas documentales, entre la Fiscalía y la Defensa, suman 39, están las periciales 5, las testificales que pasan de 12 y las pruebas en común, de tal forma que así se van a ir evacuando. Ya han pasado 7 testigos. Y por otra parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, rehusó pronunciarse ante los recursos referentes al estado de excepción, pese a los fuertes cuestionamientos que han existido por parte de varios sectores que piden se actúe bajo lo establecido en la ley. Dicho que me iba a referir exclusivamente al tema de violencia doméstica. Yo no me voy a pronunciar sobre un caso que de repente pueda llegar a mi conocimiento. Como ustedes sabrán, eso está todavía en debate y eso no me puedo pronunciar. Son jueces, son magistrados con todas las capacidades y ellos continuarán desempeñando su labor como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Bueno, esos ya son aspectos políticos a los que no me voy a defender. Hasta aquí con las noticias. Gracias por haberse informado con nosotros. Recuerde siempre comenzar informándose también con Impacto BTV Matutino a las 6 a.m. seguido de Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Será hasta el día de mañana. Que tengan ustedes una feliz noche.